Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Qué bueno, Carlita. Vamos a esperar unos minutitos. Bienvenida, hermana Ceci. Unos minutitos, 1 o 2 minutitos para ver si alguien más se conecta. Y si no, pues comenzamos. Ya pueden ver mi pantalla, creo. ¿Verdad? Sí se ve. Gracias, Carlita. Bueno, vamos a comenzar. Las invito a que oren conmigo. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque un día más tu palabra, Padre, va a ser expuesta para nosotros. Gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos de poder escucharte, de poder estudiar acerca de tu palabra, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas que está conectada. Sabemos que somos pocas en la sala, Padre, pero tu palabra no vuelve vacía. Permite que, aunque seamos pocas, salgamos edificadas, Señor, y pues con ese mensaje en el corazón que tú quieres darnos. Bendice a cada una de mis hermanas, cuídala y permite que si alguien más se va a conectar, Señor, pues seas tú hablando a través de mí y que en ningún momento, Padre, esto sirva como piedra de tropiezo para ninguna de nosotras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, pues vamos a comenzar. El día de hoy nuestra clase se llama Mi vida sin ídolos y bueno, está basada principalmente, bueno, hay varios versículos en los que el día de hoy me basé, pero principalmente, bueno, conocemos en el Antiguo Testamento Éxodo 23 al 6, que ahorita lo vamos a leer. Y bueno, la palabra idolatría en el Antiguo Testamento viene de una palabra hebrea que se pronuncia abodazara, ¿sí? Esta es una expresión que se compone de dos elementos y significa servicio o adoración y extraño o ajeno. Entonces, la palabra abodazara se puede traducir como servicio a lo ajeno o adoración a lo extranjero. Y esta expresión se utiliza para referirse a a la idolatría, que implica la adoración de dioses falsos o ídolos en lugar de adorar al único Dios verdadero, ¿sí? Em, Recordemos que en el Antiguo Testamento tenemos una de las enseñanzas centrales en justamente este pasaje de Éxodo 24 al 6 y hace referencia a no tener, no te hagáis, dice la palabra, no te hagáis ningún ídolo ni ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el agua debajo de la tierra. Dice, no te inclines delante de ellos ni los adores, porque yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso.
¿verdad? Entonces, y en en el Nuevo Testamento es una palabra griega que se utiliza comúnmente para referirse a la idolatría y se pronuncia eidolatría. Y esta palabra pues está también compuesta de dos elementos que es eidolon, que significa ídolo o imagen, y latreia, que significa adoración o servicio religioso. Entonces, por lo tanto, esta palabra de idolatría se traduce como la adoración a ídolos o servicio religioso a ídolos. Ajá. Se utiliza también pues para describir la práctica de adorar o servir a otros dioses, a dioses falsos representados por imágenes o ídolos en lugar de igualmente adorar al único Dios verdadero. Y en el contexto bíblico, pues desde Éxodo 23 al 6 se condena la idolatría, ¿sí? Como una forma de desviarse de la adoración exclusiva del Dios de Israel. Es decir, debemos adorar solo al Dios verdadero, ¿verdad? La idolatría está prohibida en la Biblia y es considerada como pecado, ¿sí? Y aquí hay algunos versículos que tratan acerca de la idolatría, se los puse ahí, Éxodo 23 al 6, donde habla Moisés acerca de los 10 mandamientos, que ya lo leímos hace un momento, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza en el cielo, ni bajo la tierra, ni en las aguas, ni debajo de ellas, ¿verdad? También está Levítico 26:1 que dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 5:7 al 9 es una reiteración también de los 10 mandamientos y habla acerca de no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ¿verdad? Y Primera de Corintios en el Nuevo Testamento 10:14 dice, así que amados míos, huid de la idolatría. Y Primera de Juan 5:21 dice, hijitos, guardáis de los ídolos. Amén. Entonces, estos versículos, como pueden ver, hermanas, destacan la importancia de adorar solo al Dios verdadero y prohíben la adoración de ídolos, la creación de imágenes para adorarlas. Y bueno, pues la idolatría es considerada como una desviación de esa verdadera adoración a Dios en la enseñanza bíblica. En el contexto bíblico, ya vimos que la idolatría se refiere a la adoración de ídolos, dioses falsos, o fíjense bien, cualquier cosa que tome el lugar de la adoración y devoción de vida exclusivamente a Dios. Entonces, la Biblia aborda repetidamente el tema de la idolatría, ya que era una práctica común entre las naciones, ¿verdad? Y también un problema recurrente, principalmente en el pueblo de Israel. Hay varias condiciones culturales de la época. Sí, en los tiempos bíblicos muchas culturas practicaban la adoración de dioses y diosas representados por esas imágenes o por estatuas. Y estos ídolos eran considerados intermediarios entre las personas y los dioses, ¿verdad? Y se creía que obviamente estos dioses con D minúscula brindaban bendiciones, protección y favores divinos. Tenemos el mandamiento de no tener dioses ajenos, esto también como contexto bíblico. En los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí, el primer mandamiento prohíbe tener dioses ajenos delante de Dios. Eso está en Éxodo 23. Y este mandamiento subraya la exclusividad, fíjate bien, la exclusividad de la adoración a Yahvé, el Dios de Israel. ¿Sí? Nuestro Dios, y la prohibición de adorar a otros dioses o imágenes. También tenemos advertencias proféticas. Muchos profetas del Antiguo Testamento advirtieron sobre las consecuencias de la idolatría. Es decir, profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel denunciaron esa adoración de ídolos y la infidelidad del pueblo hacia Dios, ¿verdad? También predijeron juicios y castigos divinos como resultado de apartarse de la verdadera adoración. Y hoy, en pleno siglo XXI, pues no estamos lejos de eso, ¿verdad? Esto sigue aplicando para nosotros. También tenemos como contexto el ciclo de la idolatría de Israel.
pues las que hemos estudiado la palabra, pues dice que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, pues hubo un patrón que era recurrente de infidelidad y de apostasía, ¿verdad? El pueblo a menudo caía en idolatría, abandonando pues al Dios verdadero para adorar a esos dioses paganos. Y pues esto provocaba la ira divina y pues era un ciclo, ¿verdad? Seguida de arrepentimiento y restauración, pues cuando el pueblo de Israel volvió a buscar a Dios. Y en las enseñanzas del Nuevo Testamento se aborda la idolatría de una manera más abstracta. Se destaca que no solo se trata de adorar imágenes físicas, es decir, la idolatría no solamente es adorar otros dioses o imágenes, sino también poner cualquier cosa o deseo por encima de Dios. Y se enfatiza en el Nuevo Testamento, pues esa necesidad de adorar en espíritu y en verdad, en este pasaje de Juan 4:24, y de no amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo, primera de Juan 2:15 al 17. En resumen, hermanas, el contexto de la idolatría pues está arraigado en la lucha constante entre ese llamado a adorar al único Dios verdadero y las tentaciones de adorar otros ídolos o dioses falsos, que ya vimos que no necesariamente son imágenes. También cualquier cosa que pongamos por encima de Dios se puede convertir en un ídolo para nosotros. Entonces, la advertencia contra la idolatría, ay, perdón, refleja esa importancia de mantener, fíjate bien, esto quiero que te quedes con él, refleja esa importancia de mantener una relación exclusiva con Dios y evitar cualquier cosa que te pueda apartar de la lealtad y devoción que debemos tener hacia Él. Entonces, en esta lucha constante debemos evitar cualquier cosa que nos pueda apartar del Señor, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento también la enseñanza pues se amplía para que la podamos abordar, ¿verdad? De qué manera podemos tener algunos tipos de idolatría, ¿sí? Una podría ser la idolatría materialista, que pues obviamente habla del dinero, la seguridad financiera, ¿sí? La idolatría materialista va a implicar poner un énfasis excesivo en las posesiones, en la riqueza, ¿sí? Como una fuente principal de mi satisfacción. Me va a brindar o va a buscar más bien, cuando yo estoy idolatrando esa de tipo materialista, va a buscar o voy a buscar esa seguridad y la felicidad, principalmente a través de un salario, de un beneficio económico, ¿verdad? De un negocio, priorizando así. O sea, si fuera materialista, tendría como prioridad la acumulación de riqueza sobre cualquier otro principio bíblico, ¿verdad? Y Mateo 6:19-21 nos dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Dice la palabra bien claramente, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, una manera de idolatría es todo lo que tiene que ver con el dinero. Cuando ponemos el dinero y no nos importa la manera en que tengamos que conseguirlo por encima de Dios. Adoramos el dinero, no a Dios, ¿sí? ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, podemos recordar que Dios es nuestro proveedor y tenemos que confiar siempre en su provisión. Y también, hermanas, es bien importante practicar la generosidad y evitar ese amor al dinero. Muchas veces hemos hablado en clase de que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero, lo que representa el dinero en nuestras vidas. Y muchas veces cuando no tenemos dinero en nuestra cuenta o cuando no cobramos ese sueldo o cuando no hay, cuando está escaso, ¿sí? Pues esto nos quita la paz, nos roba la paz. Entonces, no recordamos que Dios es quien nos da todo y nos provee de todo. Entonces, nosotras tenemos que confiar en su provisión. También
Otro tipo de idolatría es el poder, ¿verdad? Hay gente que no quiere dinero, pero quiere poder, ¿sí? Entonces, la idolatría en este término, pues implica buscar ese poder, pues como fuente principal de significado y seguridad, ¿verdad? También en lugar de confiar en Dios. ¿Sí? Pero tenemos un Dios de poder. En realidad nosotros deberíamos de estar buscando al Dios Todopoderoso, ¿sí? Mateo 20, 25 al 28 dice, Jesús les llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus altos oficiales las oprimen, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, dice la palabra, el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser su esclavo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, este pasaje, hermanas, destaca la inversión de valores en el reino de Dios, contrastando esa búsqueda desmedida de poder y dominio. Dice la palabra que en lugar de buscar poder, deberíamos estar buscando ser servidores, ¿verdad? Servir a los demás. En lugar de buscar la grandeza a través del poder, Jesús enseña que la grandeza se encuentra en servir a los demás. Y este principio, pues, nos ofrece esa perspectiva contraria a la idolatría y destaca la importancia de tener ese enfoque humilde y servicial en nuestra vida cristiana. Otro tipo de idolatría, ay, perdónenme, es el ego y la fama. Uh-huh. La idolatría también del éxito profesional. Y bueno, pues, ¿cómo ocurre? Pues nos obsesionamos con el éxito, la posesión, el reconocimiento, la posición. El reconocimiento en todos los ámbitos, puede ser en el trabajo, en la iglesia, en la casa, ¿verdad? Del esposo, de los demás. Y buscamos la validación y la identidad a través de esos logros, ¿verdad? Que podemos obtener, ya sea laborales, ya sea en cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, colocamos el ego y la fama en un pedestal. Buscamos constantemente esa aprobación de los demás en lugar de buscar solamente la aprobación del Señor. Gálatas 1:10 dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Y así es, hermanas. No necesitamos buscar la aprobación de los hombres. No, lo único que nos debe importar es agradar al Señor, ¿sí? A veces cuando agradas al Señor, evidentemente no le vas a agradar a los hombres, porque cuando vamos en contra de la corriente, no somos agradables ante los ojos de los demás, ¿verdad? Entonces, no te debe de importar eso. ¿Cómo puedes evitar caer en ese tipo de idolatría? Pues reconociendo que el trabajo, por ejemplo, es un don de Dios, pero no debe definir tu valía. Es decir, tú no vales por lo que tienes, no vales por esos éxitos, no vales por los títulos, tú debes valer porque eres una hija de Dios. Entonces, debemos mantener esa perspectiva equilibrada y buscar, sí, hacer todo conforme a la palabra y hacer todo como si fuera para Dios, pero buscando principalmente que el nombre de Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Ajá. La idolatría también se puede dar en las relaciones personales. ¿De qué forma? Pues podemos hacer de nuestras relaciones afectivas el centro absoluto de nuestra vida por encima de cualquier relación que podemos tener con Dios, ¿verdad? En lugar de reconocer que solo puede Dios satisfacernos completamente todas nuestras necesidades emocionales, a veces nos apegamos tanto a esas relaciones personales, puede ser con el esposo, puede ser con los amigos, puede ser con los padres, puede ser en la misma iglesia, ¿verdad? Y buscamos llenar esas necesidades emocionales que tenemos en lugar, en esas relaciones del mundo, este, por encima de pedirle al Señor que nos llene. Mateo 22 al 37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, a veces no estamos amando al Señor de esta manera. A veces amamos más
las relaciones personales que tenemos en el mundo, aunque sean cristianas, que nuestra relación con Dios. Y aquí, por ejemplo, en las relaciones personales, bueno, a veces decía Carlita, ¿verdad? Mi esposo no es cristiano, a veces no tenemos un esposo cristiano, pero buscamos llenarlo de todas maneras antes que llenarnos del Señor, ¿verdad? Buscamos hacer la voluntad del esposo antes que hacer la voluntad de Dios. Y a veces podemos caer en ese tipo de idolatría en donde las relaciones personales pues nos llenan más y no tenemos una perspectiva equilibrada y consciente de enfocarnos principalmente en esa relación con Dios como nuestra prioridad principal. Y aquí tengo algunas recomendaciones en este punto específicamente, porque debemos priorizar nuestra relación con Dios. Debemos de hacer de nuestra relación con Dios la prioridad fundamental en nuestra vida. También tenemos que reconocer las limitaciones humanas y comprender que las relaciones que podamos tener aquí en la tierra son imperfectas, son limitadas, ¿verdad? Entonces a veces ponemos expectativas desmesuradas en las personas para que satisfagan nuestras necesidades emocionales, pero no funciona así, son limitadas, ¿verdad? E imperfectas. Entonces debemos reconocer que solo Dios puede llenar completamente nuestros vacíos. A veces nos sentimos solas y buscamos cosas en el mundo, cosas en esas relaciones o palabras, ¿verdad? A veces necesitamos palabras de afirmación y buscamos que esas personas puedan llenar esos vacíos, pero en realidad necesitamos hacer que el Señor lo haga, ¿verdad? El Señor es el único que puede llenarnos, porque a lo mejor te endulzan el oído, pero solamente es momentáneo, ¿verdad? Pero el Señor es amoroso, es tierno, es compasivo, Él nos puede llenar. Entonces necesitamos también cultivar esas relaciones que nos ayuden a fomentar ese crecimiento espiritual y emocional para que evitemos depender en exceso de otras personas para nuestra felicidad y bienestar. También tenemos que aprender a amar desde la plenitud en Dios, ¿verdad? Amar a los demás desde esa plenitud que nos da tener una relación con el Señor, porque cuando experimentamos ese amor y esa satisfacción que proviene de Dios, seremos menos propensas, hermanas, a buscar desesperadamente, porque a veces así lo hacemos, la validación y el amor en las relaciones humanas, ¿sí? Otro tipo de idolatría, pues es el conocimiento y la sabiduría. A veces dependemos excesivamente del conocimiento humano, de la sabiduría, en lugar de reconocer, de la sabiduría terrenal, ¿verdad? En lugar de reconocer esa sabiduría y esa supremacía divina. Sí, Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Entonces, a veces queremos llenarnos de sabiduría de lo terrenal, ¿verdad? Y lo terrenal pues nunca va a ser sabio. Entonces, necesitamos, a veces también queremos estudiar mucho, pero recuerden que la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Ujú. También tenemos a veces idolatría en nuestra salud o en nuestro bienestar físico, ¿verdad? Nos obsesionamos con vernos bien, con ese bienestar físico, al punto de convertirnos en lo que vemos, ¿verdad? En esa fuente, con lo que vemos, tenemos esa fuente de seguridad y felicidad. Y sí, es correcto, no debemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del espíritu, pero recuerden que a veces le dedicamos más tiempo al gimnasio, a salir a correr, a la parte de la salud y dejamos de lado nuestra relación con el Señor. Entonces, cualquier cosa que se interponga entre el Señor y tú o que tenga un número uno antes que Dios, ya podemos convertirlo en idolatría. Sí, también muchas veces tenemos idolatría a la tecnología, dependemos excesivamente de esas comodidades modernas, ¿verdad? En el Internet, cuando no hay Internet, andamos como leones enjaulados porque ¿qué hacemos? No podemos hacer nada y desafortunadamente dependemos para muchas cosas del Internet, ¿verdad? Incluso para el trabajo, pero
A veces eso se convierte en nuestra fuente de confianza y seguridad. Entonces, pues necesitamos apartar tiempo, ¿verdad? Para el Señor, en lugar de estar en la novela, en las redes sociales, en todo esto que nos deja el Internet, en las series, ¿verdad? Porque muchas veces esto se convierte en nuestra prioridad y descuidamos nuevamente la relación con el Señor. También, ¿sabes? La idolatría se puede encontrar en la religión misma, ¿verdad? No me gusta usar la palabra religión, pero muchas veces vemos nuestra relación con el Señor o la misma gente del mundo ve nuestra relación con el Señor como religión. Entonces, a veces nos centramos en esas prácticas externas en lugar de cultivar una relación con el Señor. ¿A qué me refiero? Veamos Marcos 7, 6 al 7, dice, y les respondió diciendo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estos versículos resaltan la importancia de no poner nada ni nadie por encima de Dios en nuestras vidas y enfocarnos realmente en cultivar una relación genuina con Él. No buscarlo, dice que sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. A veces decimos honrar, amar, querer en una relación con el Señor, pero en realidad estamos completamente apartadas del Señor. No leemos, no oramos, no cultivamos esa relación, no hablamos del Padre, no hablamos del plan de salvación, no nos importa nada que tenga que ver con una relación cercana, ¿verdad? Entonces la idolatría en cualquiera de esas formas va a desviar nuestra lealtad y esa adoración al Dios verdadero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, a veces también hacemos ídolos de los líderes o de figuras prominentes, ¿verdad? Entonces, no podemos poner a líderes eclesiásticos o a algún hombre por encima de Dios en un pedestal, ¿verdad? No podemos confiar excesivamente en ellos en lugar de confiar en el Padre. A veces ponemos por ley lo que estas personas nos dicen, pero no escudriñamos la palabra y no confiamos en lo que dice el Señor, solamente confiamos en lo que nos dicen estas personas, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos ha pasado que damos todo de nosotros, damos el diezmo, entregamos, digo, yo conozco personas que entregaban los anillos, los relojes, las escrituras de su casa porque pedían el diezmo o porque alguien dice que es lo correcto, pero en realidad no estamos escudriñando lo que quiere el Padre. Entonces no debemos poner personas, líderes, por encima de lo que dice nuestro Señor. Necesitamos reconocer, sí, que los líderes o los servidores son instrumentos de Dios, pero que no deben ser adorados, ¿verdad? Debemos mantener esa perspectiva equilibrada, recordando que todos los humanos tienen fallas y están sujetos a ellas. Entonces, nadie más confiable que nuestro Padre, ¿verdad? También a veces hacemos idolatría de las tradiciones. Nos aferramos y date cuenta, ¿no? Sobre todo a veces cuando somos cristianas recién convertidas, seguimos aferrándonos excesivamente a esas tradiciones o rituales que nos enseñaron nuestros padres, ¿verdad? Que heredamos a veces de la abuelita y consideramos más importante esto que la esencia de lo que vino a hacer Jesús, ¿verdad? Que fue a morir por nosotras y a darnos salvación. Y la palabra dice que solamente por medio de Jesús podemos ser o tener acceso al Padre, tener acceso al cielo. Ay, se me va a acabar en 10 minutos. Alguien entró por ahí antes. Entonces, necesitamos evitarlo, necesitamos valorar que las tradiciones son incoherentes con la enseñanza bíblica, pero tenemos que estar dispuestas a adaptarnos a lo que nos está pidiendo el Señor, a ser obedientes a lo que nos está enseñando la Biblia y centrarnos en esa verdad y en ese propósito detrás de cada práctica que hagamos. Entonces, no hagamos ídolos de fuerzas, entidades, tampoco elementos naturales como el sol, la lluvia, símbolos, objetos sagrados, ¿verdad? En ocasiones he visto gente que
hace ídolos de la veladora, ídolos ah, pues incluso a veces hasta traemos los billetitos doblados de cierta forma porque eso nos da abundancia, ¿verdad? Entonces necesitamos tener mucho cuidado con esta parte y no hacer ídolos de esos símbolos que a lo mejor nos enseñaron que eran sagrados, pero que ya vimos que la palabra lo condena, ¿verdad? Entonces, a veces la influencia de la familia, la comunidad, la educación, pues puede dar forma a estas perspectivas individuales y llevar a la creación de estos dioses en nuestra vida. Entonces, quiero destacar la importancia de esta actitud de nuestro corazón, ¿verdad? La prioridad de Dios en nuestra vida cristiana. Como ya vimos, la influencia de la familia, la comunidad, la educación puede ser fuerte, pero podemos caer en esa trampa de dar una adoración indebida a cosas o personas que no son Dios. Entonces, la palabra de Dios nos llama a mantener nuestros corazones, hermanas, puros y enfocados en la adoración de el único y verdadero Dios. Entonces, recordemos ese mandamiento de Éxodo 24:5, que no te harás ningún ídolo. Y es vital reconocer que esta advertencia no solo se refiere, y como ya lo vimos, a esas imágenes talladas, sino a cualquier cosa que pueda ocupar el primer lugar en nuestra vida, y ese primer lugar le pertenece solo a Dios. Entonces, en nuestra sociedad moderna, la presión social, los estándares y las expectativas pueden convertirse en esos ídolos, pero no permitamos que esto influya en nuestras vidas, ¿verdad? Debemos reconocer que todo esto, pues, no lo podemos poner en un pedestal, no podemos amarlo más que al Señor, porque corremos el riesgo de entonces convertir en ídolos, ¿verdad? Entonces necesitamos examinar nuestros corazones, buscar posibles ídolos que estemos haciendo en nuestra vida. ¿Hay algo, hermana, que ocupe el primer lugar en tu vida? ¿Ese lugar central que solo le debería pertenecer al Señor? También no te olvides, hermana, de la actitud y de la prioridad que como cristianas debemos buscar, que es adorar en espíritu y en verdad, como lo dice Juan 4:24, ¿sí? Ahí pues el Señor enfatiza la necesidad de adorar de esta manera, de resaltar que la adoración no se trata simplemente de formas externas o rituales, sino que es una conexión genuina y espiritual con Dios. Entonces, tampoco debemos amar al mundo, como dice Primera de Juan 2:15, donde Juan nos advierte sobre el peligro de amarla al mundo y las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Y este pasaje pues obviamente destaca que la idolatría no se limita a la adoración de ídolos físicos, sino que también puede manifestarse en ese amor desmedido por las posesiones, el prestigio, el placer y otros deseos mundanos. Y la prioridad de Dios sobre todas las cosas. En el Sermón del Monte, Jesús declara que no se puede servir a dos amos, ya que podemos quedar mal con algunos. Entonces, esto resalta pues la supremacía de dar a Dios ese primer lugar, ¿verdad? Y no permitir que otras cosas o deseos ocupen ese lugar. Y renovarnos la mente. Romanos 12:2, Pablo exhorta a que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformadas por la renovación de la mente, y pues esto implica cambiar la forma en que pensamos y valoramos las cosas, ¿verdad? Entonces, la renovación de la mente es esencial para evitar la idolatría. Entonces, hermana, pues la exhortación es que este día tú puedas reconocer si hay algo que está estorbando tu relación genuina con el Señor. Y bueno, pues que cada paso de nuestra vida podamos recordar que la verdadera adoración, pues es entregarnos de corazón al Señor, ¿verdad? Que ningún ídolo, por más útil que sea, ocupe el trono que solo pertenece a nuestro Señor, y que su gracia y su amor, más bien que en su gracia y en su amor encontremos esa plenitud que ningún otro ídolo nos puede ofrecer. Y bueno, pues hasta aquí la clase. Tenemos unos minutitos para que puedan compartir. Si gustan abrir sus micrófonos, es momento de hacerlo si quieren comentar algo.
¿Nadie? Amelia, no, Irma, adelante. Hola, muy buenas tardes. Dios te bendiga, Ileana. Gracias. Este, pues nada, muy bonita la clase, muy completa y cuánta razón, ¿no? De todo lo que estás diciendo y lo que Dios nos pide. Y sin embargo, pues muchas veces se nos olvida. Bueno, no se nos olvida, ¿verdad? Sino no lo hacemos. Pero bueno, gracias a Dios, por la clase, por recordarnos que Él siempre, siempre debe ser primero ante cualquier, persona, ante cualquier, situación. Y además Él es fiel, ¿verdad? También nos da la recompensa de que si lo ponemos a Él siempre en primer lugar, como dice su palabra, todas las demás cosas se acomodan, ¿no? Tu relación con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, o sea, Él te ayuda en todas las cosas siempre y cuando lo ponemos en Él, o sea, de verdad, Él es fiel y misericordioso y se cumple así como dice en Josué 1, ¿no? Te esfuérzate y sé valiente y pon por obra todo lo que te mando y te irá bien. Y de verdad que se cumple su palabra, Él es fiel. Gracias. Muchas gracias, Irma, por el comentario. ¿Alguien más? Yo, hermana, Adelante, pues hermanita. primero que todo, gracias por este tema. La verdad es que es completamente cierto. La forma en la que nos presentas esos ídolos que parece que son sutiles, ¿no? Y que si nosotros les damos permiso de que tomen un lugar más importante en nuestra vida, pues estamos cayendo en lo mismo que el pueblo de Israel, ¿no? Entonces es como una llamada de atención de que prestemos atención, ¿no? A esos ídolos que nos pueden estar, em, quitando el tiempo o la vista de la prioridad que es pues Dios, ¿no? Que hasta en las congregaciones, dice esto, hasta los líderes religiosos, o sea, hasta un hermano, si tú le das como mayor importancia de lo que tiene Dios, o sea, ya tú en tu mente le estás quitando el primer lugar a Dios, entonces ahí hay que tener cuidado. Muchas gracias por la clase, muy linda. Gracias, hermanita. ¿Alguien más? Bueno, creo que nadie más. Si gustan, vamos a orar y si alguien quiere compartir al final de la oración, bienvenido. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que tú permitiste para que pudiéramos escuchar tu palabra, Señor. Bendícenos en esta tarde. Permite que toda la semana podamos tener esa aplicación práctica en nuestra vida, Señor. Que si hay algún ídolo que esté estorbando nuestra relación contigo de cualquier índole, Padre, pues tú nos quites esa venda y podamos trabajar en ello y estemos sobre todo, Padre, dispuestas a hacerlo, porque muchas veces en realidad nos damos cuenta de las cosas, pero no estamos dispuestas a cambiarlas. Tu palabra nos insta, Señora, que seamos hacedoras más que oidoras y te pedimos, Padre, para que tú trabajes en nosotras y tú sigas continuando en nosotras esa obra, Padre, hasta el fin del mundo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien más? Bueno, pues creo que nadie más. Pues muchas gracias a todas por asistir a la clase. Estamos iniciando unos minutitos tarde. La verdad es que sí les pido que me ayuden con la parte de la puntualidad.